La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga en este día frío, parece que al final el invierno se vino nomás. Sabe que hoy tengo un día muy reflexivo, un día muy pensativo. Estuve todo el día muy pensante, muy meditando sobre cosas que tienen que ver con... Bueno, creo que Gerson en un momento habló algo del propósito, y ese fue justamente el punto en el cual estuve detenido en este día. Es un día muy particular, es un día muy especial. En primer lugar, y no es chiste, después le voy a explicar por qué le digo esto, en primer lugar es un día muy particular porque es martes 13. Miércoles 13, perdón, dije martes. Bueno, miércoles 13. Me quedé pensando en el 13, me colgué con el martes, por eso dije cualquiera. Y ahora les voy a decir por qué tiene de particular esto que le estoy diciendo, que parece una tontería nada más. En segundo lugar, es un día muy particular porque todavía están en plena sesión y en discursos y dándole cháchara ahí estos políticos que mantenemos nosotros. Están desde las 11 de la mañana discutiendo y exponiendo para la aprobación o no de la ley de la despenalización del aborto. Lo cual, según se estima, no sé cómo será, que recién tipo 5 o 6 de la mañana tendrá una resolución y un dictamen, o sea, un voto favorable o no, así que recién mañana a la mañana nos enteraremos de qué se trata y qué pasó con todo esto. Y eso me hizo pensar mucho, esas cosas me hicieron pensar mucho. En nosotros, en nuestra posición, en nosotros como iglesia local, en la iglesia toda en general. Porque estuve bastante tiempo escuchando muchos de los discursos de los diputados, y bueno, se imaginarán burradas de todo tipo, de todo, algunas más o menos coherentes, algunas interesantes realmente, y después algunas otras cosas que eran, la verdad era para sacar entrada, pero como para ir al circo, de las tonterías que estaban diciendo. Pero les repito, todo eso me llevó, más que ver la situación en sí, a pensar en mí y a pensar en nosotros. La semana pasada, tanto el miércoles de la semana pasada como el sábado, cuando estuve comentando sobre el evento que tuvimos el lunes, el de Pentecostés con las iglesias de Varela, en las dos ocasiones mencioné que parte del propósito de hacer ese tipo de actividades, de esos eventos, parte del propósito, digo, es que la iglesia sea vista. Tenemos hacia adentro fue una fiesta de la iglesia, pero hacia afuera, no en forma evangelística, pero sí que la iglesia sea vista, o sea, que la ciudad, que la sociedad, que la gente conozca qué es realmente la iglesia y que se saque un poquito esa imagen que tienen a veces un poco distorsionada, culpa de la iglesia, culpa nuestra, una imagen un poco distorsionada o ya directamente torcida, en algunos casos anticuada, arcaica de lo que es la iglesia o lo que es una iglesia cristiana. Si yo les preguntara a muchos de ustedes de forma particular qué pensabas de la iglesia antes de venir, tendrán un montón de argumentos para decirme y justificar por qué no venían. Cosas que he conversado a lo largo de los años con muchos de los que están hoy entre nosotros. Mucha gente me ha dicho muchas veces, al haber pasado una reunión con nosotros, no pensaba que la iglesia era así, yo pensaba que era otra cosa, me habían dicho que era otra cosa y bla, 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 bla. Todo eso es culpa nuestra, ¿no? Porque me incluyo como Daniel cuando oraba por el pecado del pueblo, o Nehemías orando por la restauración, incluyéndose él a sí mismo. Me incluyo no porque seamos parte de eso, sino que muchas veces la iglesia dio mal testimonio, mal ejemplo, mala imagen. La iglesia se encargó de expulsar a la gente, de alejarlos. La iglesia se encargó de echarlos fuera. Esta semana, creo que fue el día jueves, les voy a contar esto así medio en intimidad. El día jueves creo que fue. Vieron que ahora empezaron a estar de moda las transmisiones en vivo de Facebook, ¿no? Los Facebook Live. También de Instagram y otras cosas. Entonces la gente empieza a hacer algo y transmite por Facebook. Empieza a ser cada vez más habitual. Y me llega una notificación de un pastor de una iglesia amiga, una notificación en vivo. Y de chusma, porque el gen chusma uno lo tiene, a ver qué onda. Y primero no reconocía el lugar, después me di cuenta
estaba en la peatonal, creo que era el mismo jueves, sí, era el jueves a la tarde, no recuerdo la hora, estaba en la peatonal predicando. Bien al estilo Juan el Bautista. Estaba parado en uno de los canteros que hay en la peatonal y desde ahí predicaba. Y por esto le digo la parte de en confianza e intimidad. Luego de mirar unos 5 minutos lo que estaba haciendo este muchacho, sentí vergüenza. Y eso que era un muchacho joven, ¿eh? Es un pastor joven, tendrá unos 30 años aproximadamente. Sentí vergüenza por las cosas que escuchaba que él decía, por la manera en que las decía, por el léxico que usaba, por el lenguaje que usaba, por las palabras. Vio que cuando pusieron el versículo decía una cosa y la pastora iba diciendo otra, ¿no? Se dio cuenta cómo iba cambiando las palabras. Tenemos esa costumbre, procuramos nosotros adaptar el lenguaje, pero muchos todavía siguen hablando en versión Reina Valera cuando se encuentra con alguien en la calle incluso. Esas cosas alejan a la gente de la iglesia, porque le mostramos una imagen cerrada, anticuada, prohibitiva, le mostramos como si fuera una cárcel de aburrimiento y un montón de cosas lo que cada uno quiera pensar, porque cuando alguien no sabe y tiene una pequeña imagen, la imaginación da para cualquier lado y vaya a saber las cosas que la gente puede llegar a pensar de nosotros. Recuerdo una vez que hace el año pasado había venido un muchacho que tenía algunos problemas espirituales, no creyente, y este muchacho tenía una amiga que era creyente, pero lejos, vivía lejos, y esta amiga le dijo que él tenía que buscar una iglesia para que le hagan liberación. Buena amiga, digo yo, ¿no? Anda a una iglesia para que te van a hacer liberación. Y el chico nunca había estado en una iglesia. Y la amiga le dice, te aviso que cuando vayas a la iglesia te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Le describió todo lo que supuestamente le pasaría en una liberación. Le dijo, no te asustes si te empezás a retorcer, no te asustes si empezás a vomitar. Hay que estar medio crazy para decir una cosa así, ¿no? La cuestión que el pibe tardó mucho en venir, se ve como su situación de ataques de pánico avanzaba y no cedía. Al final se animó a entrar a la iglesia, pero después me confesó que tenía miedo. Estaba en un rincón, no quería pasar, lo tuve casi que obligar en un momento a pasar al altar, no quería porque tenía miedo de que en cualquier momento pasara cualquier cosa. Y como la amiga le contaba esas cosas, empezó a buscar en internet peor, a buscar en YouTube, y lo que puso en el buscador de YouTube es Iglesia Cristiana Liberación. Echamos a la gente de la iglesia. Y estas cosas que pasaban hoy me hacían reflexionar. Por ejemplo, en un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, le voy a ir tirando algunos versículos sueltos en medio de esta charla que estoy teniendo con usted, saliéndome un poquito incluso de la línea que estábamos llevando con los mensajes, no porque no vuelva sobre lo mismo, porque creo, insisto y molesto y voy a seguir diciendo que necesitamos tener un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar acerca de Dios, que debemos tener un cambio en nuestro pensamiento y también en nuestra manera de actuar. Eso voy a seguir con esa dirección, pero hoy por este tema me tomé un paréntesis para enfocarnos en esto, que yo creo que la iglesia tiene una función como iglesia, una función prácticamente obligatoria y que muchas veces no se cumple. La iglesia en todos los niveles, me refiero hacia adentro, tiene una función de didáctica, una función de enseñanza. Por ejemplo, cuando conversamos a veces con los líderes de jóvenes sobre las actividades de las reuniones de jóvenes, hacemos hincapié en que traten temas contemporáneos, temas cotidianos, que conversen, que debatan situaciones del momento, el conflicto del día, porque eso más a un joven, eso es lo que lo hace identificarse con la realidad que está viviendo y eso contrastarlo con la palabra y lo lleva a una identificación más profunda con lo que Dios quiere hacer. Si no, vivimos encerrados siempre en el año 1, en el año 30, en el año 100 de la era cristiana y nos las pasamos hablando de antigüedades sin llevarlo a nuestra vida diaria. Y nosotros no somos cristianos del primer siglo, somos cristianos del siglo XXI. No vivimos, no andamos sobre mula o en burro, caminando entre las piedras con sandalias de cuero y vestimos túnicas, no. Entonces tenemos
que tener herramientas de esta época para poder enfrentar las situaciones de esta época, muchas de las que en la Biblia no están. No están. Pero no es que no están porque la Biblia las avale, no están porque hay un montón de situaciones que cuando la Biblia se escribió, a determinadas cosas no existían. Por ejemplo, para darle algo muy emblemático y muy sencillo al mismo tiempo, muchas veces me han dicho, ¿dónde dice la Biblia que no hay que fumar? La Biblia no dice que no hay que fumar. Entonces, ¿por qué está mal fumar? Y sí, es verdad, la Biblia no dice que no hay que fumar. Ahora, ¿sabe usted por qué la Biblia no dice que no hay que fumar? Porque no existía el cigarrillo. Sencillamente por eso. Entonces, ¿qué le va a decir? Pero sí dice, por ejemplo, que aquel que destruyere el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios lo va a destruir. Sí dice, por ejemplo, que debemos cuidar cuáles son las cosas que ingresan a nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Entonces, de ahí sacamos esta enseñanza sobre las cosas que debemos cuidarnos. Sí dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, tenemos la capacidad de discernir, de entender que esto me conviene, esto no. Entonces, por eso decimos, está mal fumar, y le tomo esto como ejemplo, pero ahí llévelo a 1000 otras cosas. Este pasaje que le estoy mostrando habla justamente de la necesidad de enseñar y de cuidar. Primera de Pedro, capítulo 5, espere que yo no lo busqué, dame un segundito. Versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, ancianos eran otro nombre de llamar a los pastores en la iglesia del primer siglo. Anciano no hacía alusión a la edad, sino a la posición, porque en el judaísmo los ancianos eran los que dirigían, gobernaban, juzgaban, eran la gente, los que daban consejos, eran los sabios, eran los de autoridad. En la época del judaísmo, incluso en el Antiguo Testamento, los ancianos eran los que se sentaban a las puertas, y en las puertas de la ciudad que tenía un conflicto iba a consultar con los ancianos y le daban un consejo o una palabra. Por eso de ahí se extrae eso y la iglesia lo toma como los ancianos, los que tienen sabiduría, los que guían, los que aconsejan, los que dan una dirección a la iglesia. No era cuestión de edad, porque, por ejemplo, hubo un anciano que está mencionado en la Biblia que tenía 30 años, así que no era cuestión de edad. Entonces Pedro mismo se incluye, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Toda una introducción hablando de la manifestación del Señor. Apacienten la grey de Dios, apacentad la grey de Dios, apacienten la iglesia. Eso quiere decir, ahora, ¿qué es apacentar? Si tuviéramos que volver a clases de liderazgo, sobre los principios de liderazgo basado en Éxodo capítulo 3, versículo 1, apacentar significa, que es la función básica, elemental del líder, apacentar significa, primero, dar contención, dar una idea de paz, contener, cuidar, alimentar. Esas cosas significan apacentar. Entonces, hay un mandato de Dios sobre el liderazgo de la iglesia, o sea, función de la iglesia hacia adentro. Hay un mandato de Dios que radica en dar contención, dirección, guía y paz y alimento. Me estaba olvidando. Y muchas veces eso lo dejamos de lado. El domingo ahora recuerdo que el domingo estaba hablando algo de esto, cuando estaba diciendo otro tema, otro texto, nada que ver, pero en un momento estaba diciendo, la gente se confunde y a veces los pastores se confunden. Ser pastor no significa ser predicador no significa ser pastor. Uno puede ser predicador sin ser pastor. Uno puede ser pastor sin ser predicador, aunque por tradición eso está ligado. Pero son dos cosas que van juntas, no son sinónimos, son dos cosas que van juntas. Y muchas veces la iglesia, por costumbre, por tradición, de los dos lados, tanto desde el que está en el púlpito a usted que está sentado, se acostumbra solamente a enfocarse en la función predicador. ¿Qué le quiero decir con esto? Es el que me da una palabra de Dios, punto. Pero que no se meta en mi vida.
por ejemplo. Si pide consejo, lo toma como una opción, no como una palabra válida de consejo de autoridad. Si tiene alguna situación, algún problema, no lo comparte, no lo consulta, porque viene a la iglesia a escuchar palabra, nada más. No abre su corazón, no cuenta sus cosas, no dice lo que le pasa, porque, bueno, para eso, a mí no me gusta contar mis cosas. Le digo cosas que a veces se dicen. Entonces, la función básica queda truncada, y uno se acostumbra de los dos lados a no dar contención, a no recibirla, a no dar dirección, a no recibirla, a no dar alimento, a no recibirlo. Pero eso está mal. Por eso le decía que debemos tratar sobre las cosas cotidianas, debemos hablar para dar las herramientas, en el caso de los jóvenes, para poder enfrentarse a las situaciones cotidianas. Eso tiene que ver con contención, tiene que ver con dirección, tiene que ver con alimento, tiene que ver con dar paz. Y sobre este tema que estaba hoy, nuevamente, otra vez, la misma situación. Muchas veces he tenido conflictos, los tengo todavía en este punto, hablando con personas sobre la postura de consejería, por ejemplo, que te dicen, viene al sistema americano, vos tenés que aconsejar nada más, no podés dirigir la vida de la gente. Y yo me revelo a eso, porque una cosa es dirigir y otra cosa es manejar. Entonces, la función de la iglesia hacia adentro, y nosotros y yo como pastor, no es de manejar, y no le manejamos la vida a nadie, porque no estamos llamados para manejar la vida a nadie. Eso es lo que hacen otros que manipulan. Entonces le manejan la vida para generar un beneficio propio, le manejan la vida para sacar un rédito personal, incluso económico, le manejan la vida para tener un servilismo, para tenerlos de esclavos. No. Pero sí estamos para dirigir la vida, cosa que es muy difícil en una congregación llena de argentinos y algunos paraguayos también. Y sí, o no sé si no es peor todavía. Precisamente porque uno se resiste todo el tiempo. Se resiste constantemente, mi gripe me está tapando la boca, constantemente se resiste a que le digan qué es lo que tiene que hacer. O dígame la verdad, ¿a usted le gusta que le diga lo que tiene que hacer? ¿Por eso le va mal? O sea, esa se la tenía que decir. ¿Por eso le va mal? Conté el domingo un testimonio de una persona con quien estuvimos conversando. Si usted estuvo el domingo lo recordará. Que lo tomé como un caso modelo, no modelo, como un caso testigo de lo que es la función, precisamente esto que le estoy hablando, de una persona que nos compartía situaciones que le pasaban, problemas que tenía, conflictos en su casa, conflictos en su familia, pero que en definitiva eso se revirtió. Y el nexo, o sea, sintetizando todo, lo que esta persona decía es, yo tomo cada palabra que se dice y la aplico en mi vida. O sea, hace caso. Y entonces le va bien. Si a usted no le va bien, empieza a pensar por qué. Apacentar la grey de Dios, pastorear a la iglesia, pastorear a la congregación, tiene que ver con enseñar. Y me queda medio versículo, lo voy a terminar para que no quede colgado acá. Apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso sería justamente lo que le digo, sería la parte de la manipulación. No confunda manejar con dirigir. Son dos cosas muy distintas. No se deje manejar, pero déjese dirigir. ¿Llega a entender la diferencia? Se lo voy a dar el ejemplo con un auto. Cuando usted se sube al auto, lo pone en marcha, agarra el volante, pone primera y arranca. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿Sabe dónde va? Supongamos que tiene que ir a visitar a alguien, X, y no sabe dónde es. Entonces, X le da la dirección a dónde ir y las instrucciones para llegar. ¿Sí? ¿Puede pasar eso? Le mandan una ubicación de GPS por WhatsApp, o le manda directamente las coordenadas, o le manda la dirección a la antigua, y usted busca y va.
Él le da las instrucciones, lo dirige. ¿Pero quién maneja? Ese es el mejor ejemplo para que se dé cuenta de esto, con nuestra vida. Alguien me dirige, yo manejo. Y ahí es donde va a haber resultados en su vida. Esta enseñanza que yo le digo, la manera de cuidar y apacentar sobre el conflicto que se presenta hoy, sobre la situación que se presenta hoy, tiene que ver, o la puedo unir en la necesidad que el mundo tiene que la iglesia tome su lugar. Cosas que hemos hablado muchas veces, pero que siempre cuesta entrar y siempre es conveniente volver a ese punto. La gente no sabe que necesita a Cristo. Y cuando usted le habla de Cristo, piensa en iglesia, entonces raja. Por eso tenemos que constantemente estar buscando estrategias y métodos alternativos, no a la palabra, sino al sistema. Jesús era un tipo de vanguardia. Jesús utilizaba métodos modernos. Los apóstoles utilizaban métodos modernos. Pablo utilizó, en Hechos, no recuerdo el capítulo, no se lo digo, en el libro de Hechos muestra a Pablo utilizando un método súper moderno. Para su época fue lo más moderno que existía en evangelismo. Hoy, los evangélicos cuadriplégicos, para no decir cuadrado, que capaz que le cae mal, utilizamos los mismos métodos de Pablo de hace 2000 años. Predicamos con las mismas cosas modernas que decía Jesús hace 2000 años. Entonces tenemos un problema. ¿Sabe cuál fue el sistema de Pablo? No. Las cartas eran para las iglesias. Justamente él daba instrucciones y dirección a las iglesias. Llega a un lugar, a una ciudad pagana en Turquía actual, la ciudad de Éfeso, bajo el imperio griego, una ciudad que tenía una potestad, que era la diosa Diana o Artemisa, según de qué lado lo mire la mitología, y esa ciudad estaba gobernada por esa diosa, y llega a lo que se llamaba el Areópago, que era como si fuera la plaza central de la ciudad, donde todos se juntaban para charlar y exponer, y hablaban de filosofía, y hablaban un montón de cosas raras, todos se juntaban ahí. Y cuando él llega ahí, se encuentra con un montón de altares y de imágenes de distintos dioses. Y los empieza a mirar, y el dios de la qué sé yo qué, de lo que se le ocurra. El dios del cielo, de la tierra, de la luna, de las estrellas, del agua, del vino, del pan, de la Coca-Cola, no sé. Dios de lo que se le ocurra, todo ahí. Y encuentra un altar que decía, al Dios no conocido. ¿Qué hizo Pablo? No, mejor, ¿qué hubiera hecho un evangélico? Un evangélico hubiera llegado a la plaza, agarraba la Biblia, voy a tomar esto para que no se me caigan los lentes, con la Biblia en mano, entraba a la plaza, ¡arrepiéntase, raza de víboras! Y empezaba a agarrar a las patadas los altares. Eso hubiera hecho un evangélico. ¿Lo duda? ¿No me creen? Pablo lo que hizo fue, veo que en todos son ustedes muy religiosos. Los felicitó por su idolatría. Los felicitó. Veo que son muy religiosos. Son gente espiritual. Y de retonto el viejo, al Dios no conocido, de les vengo a hablar. Y les empezó a predicar desde su posición. Utilizó técnicas que hoy son técnicas de publicidad, técnicas de marketing. Arrancó desde su posición y desde ahí les llevó el mensaje, lo llevó para el lado que él los quería llevar. Tanto fue así que la gente se enloqueció, se pensó que él era un dios. Le quisieron sacrificar un toro ahí delante, de cómo la gente agarró el mensaje enseguida hasta que entendieron y se convirtieron, y otros lo criticaron y otros lo quisieron matar. Romanos capítulo 8, verso 19. Vamos al 18, que me gusta lo que dice, de paso lo digo. No tiene mucho que ver, pero está bueno. De paso, así para si necesita esta palabra. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De paso, reciba esa palabra si está luchando con alguna situación, si piensa que usted es el último orejón del tarro, si piensa que todo le pasa a usted, no se preocupe por las aflicciones
no se preocupe por lo que le esté pasando ahora, sino que espere que van a venir tiempos mejores. Estas aflicciones no se comparan con las cosas buenas que usted va a vivir. Claro, en el medio, ya tendríamos que volver a la prédica normal de estos días, en el medio está su actitud, su fe, su posición, su postura, en el medio está creer en Dios, creerle a Dios, actuar como Él le dice, avanzar, moverse, cambiar su manera de pensar, cambiar la manera de las decisiones que toma. Todo eso está en el medio, pero ese medio los lleva de las aflicciones a la gloria que se va a manifestar. Y el 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué entiende usted por esto? Rabanito con chocolate. La creación toda, o sea, el mundo, el anhelo del mundo, la gente, incluso porque va más profundo en lo espiritual, no se limita a la gente, sino que habla de lo creado, habla de la tierra, habla del planeta y de todas las otras cosas que están en el planeta. O sea, si nos diéramos cuenta, si entendiéramos que la Iglesia tiene la capacidad para determinar los destinos proféticos de la sociedad, generaríamos un cambio tan grande a nuestro alrededor. Y justamente eso es lo que dice este versículo. La creación, toda la creación, todo el sistema de lo creado. Le repito, incluso lo físico, el mundo, lo material, aguarda la manifestación. ¿A qué llamamos manifestación? No piensen los endemoniados, por favor. Manifestarse significa hacerse ver. ¿Cómo se llaman esos energúmenos que andan todos los días en Capital? ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? No diga una pavada porque no, es una pavada. Hacen una manifestación. Se manifiestan. Sí, hay unos cuantos endemoniados también tiene que haber ahí. Se hacen ver, se muestran. Hacen que la gente los vea y logran lo que quieren. Logran lo que quieren. Entonces la creación, todo el sistema, entre eso incluso el ser humano y todo lo demás, espera con anhelo, con pasión, que los hijos de Dios se hagan ver. Solo que no saben que lo que están esperando viene de nosotros, porque ni siquiera nosotros nos damos cuenta que lo que esperan viene de nosotros. Sino que seguimos quejándonos por nuestras cuestiones, seguimos envueltos en nuestros problemas, seguimos teniendo miedo de los aumentos, de las tarifas, como le dije el otro día, el miércoles o el sábado, no recuerdo, cuando escuché esa prédica de hace 2 años atrás, hablando las mismas cosas, diciendo las mismas cosas, hablando del tarifazo, cómo nos asustaban hace 2 años que se iba a quedar en la calle, y le hice la pregunta sencilla, el domingo lo volví a hacer, ¿se quedó en la calle? ¿Se quedó sin comer? ¿Sobrevivió? ¿Tan mal está? No haga caso a todo eso. No viene orquestado desde la política, eso viene orquestado desde el infierno. Porque todo eso nos saca del foco y de la dirección que tenemos que tener. Nos encierra en nuestros problemas, en nuestros conflictos, nos aísla de aquellos a quienes tenemos que manifestarnos. Porque si usted está preocupado por lo suyo, le importa un cuerno a lo demás. ¿O no? La verdad. Entonces nos mete, nos encierra, nos ahoga, nos oprime y ya no hacemos nada con el resto del mundo. Que el resto del mundo está esperando que la iglesia se manifieste. Está esperando que la iglesia se ponga de pie. Veía ayer, bueno, toda la semana en realidad, pero ayer mucho. Hoy mi teléfono parecía que en cualquier momento se iba a prender fuego. Los benditos grupos, en este caso no los de la iglesia, sino de las iglesias, y grupos de consejos y qué sé yo, todo el tiempo, videos, mensajes, profecías, videos de uno, la prédica del otro, de todo. Todo el mundo por el tema del aborto, todo el mundo. Lo que dijo este, lo que dijo el otro, lo que dijo el de más allá, lo que dijo el otro de más allá. Todo el mundo con ese tema. Organizando cadenas de oración, organizando vigilias, me parece bárbaro. Ayer en Córdoba, Tucumán, Rosario, hubo
manifestaciones, justamente la iglesia salió a las calles, se juntaron, dicen, 2 millones de personas a lo largo del país, se juntaron haciendo una proclama en contra declarando el sí a la vida o sí a las 2 vidas. Excelente, buenísimo, me parece genial. Hoy hay algunos que están llamando a hacer, en este momento, ahora, ayuno y vigilia toda la noche para que no voten a favor. Y yo digo, en un momento me agarró el evangelio, el evangélico. Y dije, tenemos que hacer un culto de oración. Me duró 2 minutos, tranquilo. A los 2 minutos dije, ¿para qué? En vez de que le agarre a todo el mundo la desesperación, la fiebre, de ponerse a hacer ahora las cadenas de todo, ¿por qué no hizo algo antes para que esto no pase? En vez de irse al Congreso a orar, a gritar, a manifestar o no, que hasta le tuvieron que poner vallado para que no se junten los de los 2 bandos. Usted lo mira, vi una foto de un dron, es gracioso. Están de un lado de la plaza los del no, del otro lado de la plaza los del sí. Se llegan a cruzar uno para el otro lado. No queda nadie ahí. Separados con vallas y la plaza en el medio. Al menos lo organizaron, más o menos. En vez de hacer todo eso, ¿por qué no hizo algo antes? La creación sigue esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entre los alegatos, entre las cosas que veía, no sé si hay otro, pero escuché al que yo conozco, al único diputado cristiano. Único. Uno. Muy bien lo que dijo, se mandó alguna medio ahí, le pintó el evangelio también, pero bueno. Estuvo bien, estuvo bien. Hay 257 diputados. Se necesitan, no sé exactamente, pero se necesitan 125, 130 que voten que no para que la ley no salga. Hay un cristiano. Si en vez de hacer vigilias, ayunos, cadenas de oración, manifestaciones, caravanas, caminatas, se hubieran preparado en estos últimos años y estuvieran sentados adentro, ni siquiera se estaría discutiendo este tema. En vez de haber uno, capaz que había 50, o 100, o 200. Por ejemplo, no estoy usando esto para hacer un alegato político. Esto se lo digo a los jóvenes y me parece muy bien. Se tienen que preparar. Tenemos que prepararnos. Yo ya estoy de vuelta para eso. Pero se tienen que preparar para las siguientes generaciones estar ahí sentado. No estar de afuera diciendo, no, sí a la vida, sí a la vida. No, zángano, anda adentro y apretar el botoncito sin gritar. Porque esto ya pasó hace casi 10 años, cuando se votó el matrimonio igualitario. ¿Cuánto? 8. 50.000 cristianos en la plaza, orando, gritando, haciendo escándalo. Una, en aquel momento la diputada Cynthia Houghton, una dentro votando. ¿Qué pasa? ¿La oración no tiene poder? ¿La intercesión no funciona? Porque no dio resultado. La ley salió. No sé qué va a pasar hoy. Puede ser que sí, puede ser que no. No sé. Es algo que en realidad va acorde a los cambios del mundo, va acorde a los sistemas actuales. Isaías 5:20. Mire lo que dice. Seguro que conoce este versículo, capaz que no sabe que está ahí. Mire. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Lo conocía? Por lo menos los 2 primeros renglones sí, ¿no? Isaías 5:20. O sea, estamos viviendo esa época. No es extraño que pasen las cosas y no es extraño si sale aprobado. No es extraño. Tal vez sí. Lo cual le digo, hago un paréntesis dentro del paréntesis, de las cosas que no se dicen. Porque como yo le digo día reflexivo y demás, me tomé el trabajito de leer todo el proyecto de ley. No tenía nada que hacer, ¿no? Me leí todo el proyecto de ley. Cuando vi que era corto, eran 9 páginas, entonces lo leí. Me leí todo el proyecto de ley. Y me encontré con algunas cosas que no se dicen, que no se publican, que no se las promociona, que no se habla de eso. O sea, nadie sabe. Me parece que ni los que van a votar saben. Por ejemplo, para que usted se desane un cachito de lo que va a salir o no va a salir. Se la proclama como despenalización, pero no es una despenalización, sino una legalización. Si fuera despenalización,
que en realidad hasta estaría de acuerdo. Una despenalización significa que deja de ser delito, por lo tanto no hay condena, no hay pena, no hay cárcel, no hay nada. Le repito, hasta estaría de acuerdo. Entonces, va, lo hace, es tu vida. El conflicto viene a partir de ahí. Garantiza el derecho al aborto, cuando la Constitución habla del derecho a la vida. Y garantizando el derecho al aborto dice que solamente por pedirlo, dentro de las 14 semanas, hasta el día que se cumple la semana 14, el Estado está obligado a proveer los recursos para que la mujer, bueno, el cuerpo gestante, dice ahí, para que la mujer se haga el aborto donde sea. Donde sea, no hospitales. Y donde vaya, están obligados a hacerlo. Hasta ahí digamos que vamos más o menos, pero ya está dando una legalización. ¿Y qué pasa si un médico no quiere? ¿Hay derecho a oponerse? Sí, se tiene que registrar antes. Entonces tiene que aparecer un registro de los que están en contra. Ahí empieza la persecución. ¿Y qué pasa si pasaron las 14 semanas y entra ya en la 15? Ahí hay pena para todos, para la que lo hizo, para que no. Pero ¿qué pasa si a la semana 25 dice que fue violación y no lo quiso decir antes? Dentro de los 5 días que siguen, le tienen que hacer un aborto. Porque el proyecto dice que a partir de la semana 15 en adelante, si hubo violación, el Estado está obligado a hacerlo. O sea, si está de 8 meses también. Si está por parir también. Veo que no sabía eso. Y lo único que hace falta es que la madre lo diga. Ni prueba, ni testigo, no existe la figura del padre o del hombre, no existe en absoluto, nada. Solamente con que la mujer diga, ¿me violaron? Listo. Estamos en esta época. ¿Por qué le dije lo del 13? Que me equivoqué, le dije martes 13. Porque todas las agrupaciones de ocultistas y los aquelarres, los días 13 de cada mes, se reúnen para hacer sus invocaciones. Y en algunos países, no sé si pasa acá, incluso sacrificios. Brujos, satanistas, se reúnen los días 13 para presentar ofrendas, para hacer sacrificios. Qué casualidad que sea hoy la votación, ¿no? Linda ofrenda es para el demonio, si sale aprobada. Fíjese que los demás hacen algo, se les ocurre algo, y lo logran. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Dónde está la iglesia? ¿A usted le parece bien que unos diputados estén por decidir nuestros caminos? Y no me equivoqué usando el lenguaje inclusivo, fue a propósito. Unos pocos diputados. ¿Por qué le hablo de esto? Porque unos energúmenos de cuarta se les ocurre cambiar la manera de hablar y todo el mundo está hablando de ellos. ¿Y la iglesia qué hace? Unos pocos salames se les ocurre decir que hay que hablar así, que queda tan ridículo, y no sé si va a prosperar. Ojo, no me extrañaría que prospere. Y que entre unos años, porque pasamos del todos y todas al todes, y después viene el todi. Dentro de unos años esté legalizado, no me extrañaría. Pero lo que digo es, empezó de unos descabezados, descerebrados, energúmenos que no hacen nada y se los está escuchando. Y por lo menos logra que hasta yo ahora esté hablando de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia tiene el poder de cambiar el lugar, la sociedad, el sistema, el medio en que vive. Lo que es necesario es que la iglesia se levante.
Que se dé cuenta, como le dije hace unos minutos, que todas las situaciones alrededor son simplemente herramientas del diablo para mantenernos oprimidos. Y para que usted se crea que está mal. Lo hablaba con un hombre ayer, antes de ayer, un hombre mayor, al que le llevé a arreglar el micrófono. Y hablábamos sobre las crisis. Y le digo en un momento, digo, Mariano, vos sos mayor que yo. Vos sabés que esta no es la primera vez ni va a ser la última. Dice, no, si nosotros vivimos en un sub y baja. Dice, Argentina es un sub y baja. Estamos así, permanentemente. Entonces sabés que esto no pasa nada. Un poco de turbulencia y después sigue de largo. Los que no saben esas cosas se aterrorizan. No vamos a quedar en la calle, me voy a quedar sin trabajo. Les conté yo hace unos meses atrás que recordaba que en mi casa a los 9 años no se podía comprar café. Y mi viejo andaba loco porque no se podía comprar café de lo caro que era. Estoy hablando de esto hace casi 40 años atrás. O sea, no es nada nuevo estas cosas. ¡Ay, lo que vale esto! Y sí. Y va a seguir pasando, o no va a pasar más, cuando la iglesia se decida a tomar su lugar. Isaías 49:6, y ya vamos terminando. Isaías 49:6, después Hechos 13:47. Voy a leer desde el 5 para que se entienda la idea. Ahora pues, dice Jehová, este seguramente también lo conoce, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice el Señor, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La palabra profética de Isaías a Israel le está diciendo que ellos solamente se estaban dedicando a edificarse a sí mismos, pero que Dios quería que no se edifiquen solamente a sí mismos. Poco me es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. No te llamé para que te edifiques a vos mismo solamente, también que hagas eso, sino que te llamé por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. El propósito de Israel, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios crea a Israel, el propósito de Dios con Israel, no digo que Dios no supiera lo que iba a pasar, pero el propósito era que Israel sea el faro que alumbrara al mundo y lo llevara a los pies de Dios. El propósito de Dios con Israel es que Israel fuera el que evangelizara, que predicara y que convirtiera a las naciones a Dios. No funcionó. La cosa no pasó. Israel se alejó, se apartaron de Dios, se perdió. Pero el plan de Dios siempre sigue. El plan de Dios siempre sigue. Que el plan de Dios que Dios tiene con usted siga con usted. Y que nadie lo reemplace, por favor. El plan de Dios está por encima de las personas. Aunque las personas caigan, el plan de Dios sigue. Hechos 13:47 es Pablo. Poneme a ver si me doy cuenta. Pablo toma ese texto, el de Isaías 49, cuando él está hablando, y dice, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En ese momento que Pablo lo toma, lo que había pasado era lo siguiente. Los judíos rechazaron el mensaje de salvación en Jesucristo. Entonces él le dice a los judíos, ¿sí? Miren que Dios nos trajo también para los demás, Si ustedes no quieren el mensaje, y dice Pablo, me voy a predicarle a los que no son judíos. Y ahí comienza, se abre la puerta para que usted hoy esté acá. Se abre la puerta para que usted sea salvo. Ese momento se abrió la puerta para que usted pueda llegar al reino de los cielos. Y no era solamente para los judíos. Los judíos se lo perdieron y todavía están esperando. Y les falta esperar bastante. Después de la tribulación, un montón de cosas más que tienen que pasar, nuevamente les va a llegar a ellos la oportunidad. Y muchos en ese día van a entender que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero mientras tanto, entramos en esta. Otra vez.
viene el llamado y la oportunidad, que así como era para Israel, hoy es para la iglesia. Ahora el llamado viene para la iglesia. Ahora somos nosotros quienes estamos tomando el lugar que ocupó Israel, como dice el libro de Gálatas, que somos herederos de Abraham y que en él heredamos también la promesa de salvación y la herencia del reino. Somos nosotros llamados para ser luz a las naciones. Mateo 5, y estos últimos 3 versículos, con eso ya termino en serio. 14 al 16. Este lo conoce porque los cansé con este texto también. No, le voy a leer más, Total, usted me perdona, total. Desde el 11. Mire. Antes le regalé el de la aflicción, ahora le regalo este también. Para alguien es esta palabra, aparte del mensaje. Se corre. Versículo 11 y 12. Se corre. Después seguimos. Bienaventurados son cuando por mi causa los insulten, humillen y persigan. Vituperio es insulto y humillación. Cuando por mi causa los insulten, humillen y persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón, vuestro premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si está siendo perseguido, humillado, insultado por nombrar el nombre de Jesús, no se haga problema, manténgase firme, que el diablo no lo mueva, que el diablo no lo asuste, manténgase firme, porque viene una salvación grande y hay un premio grande para usted, cuando se levante y se manifieste. Y en este año, estamos en este mes que le dije que era un mes de madurez, ¿no? Estamos preparándonos para salir de la niñez espiritual de la adolescencia y recibir lo que Dios tiene cuando tomamos el lugar que nos corresponde. Dios no le da las cosas importantes a los niños. No sé lo que hará usted, yo le voy a decir lo que hago yo. Espero que no lo hagan, que muchos conozco que lo hacen. ¿Usted le daría un celular de 15.000 pesos a un chico? Muchos lo hacen, Algunos se sorprenden cuando ven mis celulares y dicen, viejo, pero ¿cómo te duran? El celular que dejé ahora, que lo dejé porque ya se me iba de las manos, ya no me servía por funcionalidad, lo tengo hace 5 años. ¿Y quieres saber en qué estado está? 10 puntos. ¿Sabe cómo hago? No se lo doy a los chicos para que jueguen con el celu. No se lo doy a los chicos. Dios no le da las cosas valiosas a los niños. Dios le da las cosas valiosas a los maduros, a los adultos, a los grandes. Usted va a recibir las cosas valiosas de parte de Dios cuando sea maduro, cuando sea adulto, cuando actúe como un grande, cuando se levante y cuando sea. Versículo 13, quedamos, ¿no? 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué volverá a ser salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Por qué sal? Porque si hubiéramos hecho lo que tenemos que hacer, hoy no estaríamos hablando de la discusión de esta ley. Si hubiéramos marcado la diferencia, si hubiéramos cuidado a nuestros hijos, si hubiéramos puesto los valores en nuestra casa, si hubiéramos traído a los chicos hacia la iglesia, hoy me acordaba de ese caso, el año pasado lo mencioné muchas veces, ese caso de esa chiquita, 15 años, que la mataron junto con una amiga acá en Santa Diabla sobre Sensabello, no me salía. Lo mal que me hizo esa situación el año pasado, ¿por qué? Porque la madre congregaba con nosotros. Mal, venía de vez en cuando, bastante así, pero escuchó el mensaje. Entonces yo me decía todo el tiempo, en aquel momento, hoy lo recordé, ¿qué hacía esa pibita a las 6 de la mañana en la puerta Santa Diabla? ¿Por qué no estaba el domingo con los jóvenes en la iglesia? Tal vez su destino hubiera sido otro. Poniendo los valores donde tienen que estar, cuidando a la familia como debe ser, tomando el lugar que nos corresponde, la manera que tienen que ser. Somos sal, cambiamos el sabor del lugar donde estamos. Pero parece que dejamos de ser salado. Y la sal es imposible que recupere el sabor.
No quiero que llegue esta palabra para nosotros. Solamente sirven para ser echado fuera y pisoteado. Tal vez, recuerdo que en algún mensaje a principio del año pasado dije algo de esto, ahora viene a mi cabeza. Tal vez, si usted se está sintiendo pisoteado, tal vez se le fue el sabor a la sal. La ventaja que tenemos, a diferencia de la sal, es que la Biblia sigue diciendo que Él renueva su misericordia cada mañana. La ventaja que tenemos es que cuando nos damos cuenta, como David luego de su pecado con Betsabé, luego de su pecado con el censo, las 2 veces, cuando él reacciona, en el momento de reaccionar, sí, se tuvo que pagar alguna consecuencia, se tuvo que comer alguna comida amarga un tiempo, pero Dios lo levantó, Dios lo restauró y lo puso en el lugar que le había prometido. Esa ventaja tenemos para con Dios. Pero no lleguemos al punto de que seamos pisoteados. Somos la sal de esta tierra. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, que está en tinieblas. ¿Le parece que no está en tinieblas? ¿Lo duda? ¿Que hay oscuridad por todos lados? Hoy cuando empezaron algunos a decir, no acá sino en el exterior, lo que hacen con los fetos resultado de los abortos. Y uno ya exageró, porque bueno, ese ya exageró, pero sirvió igual lo que dijo. Que se hace comercio de cerebro de feto. ¿Para qué? ¿No? Bueno. Pero yo le voy a decir una cosa que para qué sí se usan, por lo menos en las clínicas de fertilización, que son en realidad clínicas de aborto en Estados Unidos. Por ejemplo, la Parenthood International, que es una empresa internacional que se dedica a tener clínicas de aborto. ¿Sabe qué hace? Ay, si se lo digo... Más sí, yo se la di. Entre que estoy medio así, arrebatado del calor y sin aire. ¿Sabe para qué usan los fetos? Resultados de los abortos. Una de las, no sé cómo decirlo, corregime porque voy a decir algo mal. Pero uno de los ingredientes, no es la palabra correcta, por supuesto, que más se nota, que de mayor presencia en un feto es el colágeno. ¿Qué viene a ser? ¿Un qué? Proteína, gracias. El colágeno. ¿Sabe qué hacen con los restos de los fetos? Cosmética. Cremas antiarrugas. Inyecciones. No el Botox, pero similares. El Botox viene de una toxina, de un veneno. Para eso lo usan. ¿Sabe? No se pone más crema en su vida ahora. Para eso lo usan, de verdad. Es proteína barata. Somos la luz del mundo. Y tenemos que estar, lo dice re clarito, mire. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si estamos arriba del monte, todo el mundo nos vería. Ni se enciende una luz y se pone debajo. ¿Para qué le sirve una luz abajo de la mesa? Para que las cucarachas coman con luz nomás. Si se cortó la luz y prende una vela, ¿dónde la pone? ¿Abajo o arriba? El velador no lo pone abajo de la cama, ¿no? Lo pone arriba. No se pone abajo de una cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16 termina ahí, de Yapa. Así alumbre, es un mandato, vuestra luz, tu luz, delante de los hombres, y glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer, es tiempo de dejar la niñez atrás, es tiempo de tomar el compromiso. No haga caso a todo lo que lo quiere distraer, no haga caso a lo que lo quiere asustar. No tenga temor, tenga fe. Requiere el mismo esfuerzo tener miedo que tener fe. No tenga temor, no le va a ir mal, le va a ir bien.
Porque venimos hablando, y póngase de pie, así me echa. Lo que fue el versículo de base de todo las últimas reuniones. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera. La situación, la condición en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu economía, en tu ministerio, va a ser mayor que lo que estaba. La condición que te encontrás hoy, estás en medio de una transición. Si te sentís que estás mal, estás en transición. Viene un tiempo de gloria. Gloria por manifestación de Dios. No gloria porque vos seas algo especial. Gloria por manifestación de Dios. Dios va a mostrar su voluntad en tu vida. Y cuando te manifiestes, empezás a resplandecer. Y al resplandecer, estás puesto en alto. Y al estar puesto en alto, sos bendecido por la mano de Dios. Cierra sus ojos conmigo, por favor. Toda la gloria para ti, Señor. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.